Bienvenidos, bienvenidas a un nuevo programa de Tangente. Aquí estamos, como siempre, una vez a la semana tenemos una entrevista con alguien de relevancia y hoy tenemos a alguien importante, interesante con nosotros. Antes de presentar a nuestra invitada, les digo, como siempre, que le den al botón de suscribir, que le den a notificaciones en YouTube, en las plataformas de podcast favoritas y que nos sigan en nuestras redes sociales como Tangente GT. Metan Tangente GT en el buscador de cualquier plataforma, de cualquier red social y ahí nos va a encontrar, ¿verdad? Bueno, hay que hacer de las nuevas, ¿verdad? No sé si tenemos Blue Sky y esas cosas, pero bueno, eventualmente vamos a estar ahí también. Búsquennos y ya sin más dilación con nosotros se encuentra la candidata. Hoy viene como candidata a presidenta del Colegio de Abogados por la planilla 10, Patricia Gámez, jueza Gámez. ¿Cómo quiere que la presente? Pues Jueza se sigue siendo, aunque ya de dejó... corazón, sí, de corazón, Sí. de corazón. No es nuestra primera entrevista. No, ya hemos coincidido, creo, en otra parte más, otra. Yo recuerdo una muy especialmente, que fue cuando yo estaba en un programa que se llamaba Sin Filtro en Guatevisión y entrevistamos a los 6 candidatos y candidatas a fiscal general en 2018. 18, sí, ahí fue, justamente. Competía con una señora que no sé si le suena, se llamaba Consuelo Porras. Era una de las 6 que quedaron en la lista. ¿Llegó al programa? Sí, llegó al programa, sí, Okay. sí. No se me va a olvidar jamás que me agarró del brazo y me dijo, la gente se sorprendió con Tel Maldana. Más se van a sorprender con Consuelo Porras, así me dijo. Okay. Y yo, vaya, esta mujer va en serio. Claro, la sorpresa fue de otro lado, ¿verdad? La sorpresa no fue la que... Pero ella lo decía en el sentido en que iba a hacer un gran trabajo y que mucha gente que dudaba de ella se iba a sorprender de lo bien que lo iba a hacer. Yo creo que no ha sido el caso. Seguramente ella lo ve de una forma distinta, pero yo no ha sido el caso. ¿Cómo recuerdas ese proceso? Lo recuerdo de la fase inicial muy bien. Recuerdo, bueno, antes que nada un saludo, ¿verdad, Daniel? A usted y a su audiencia, sí, por supuesto. Muy importante. Y gracias por este espacio, realmente. Recuerdo ese proceso muy bien, en todo el proceso inicial, la comisión de postulación, recuerdo yo mucha objetividad en el procedimiento, hubo entrevistas públicas, hubo un proceso de filtro de perfiles, pues bajo los criterios que ellos consideraron, ¿verdad? Luego hubo una serie de foros públicos y recuerdo muy bien, ya en la parte final ya no llegó la última candidata que mencionó, ya no se presentó, por eso le pregunté si se había... Sí, a Guatevisión llegó... Ok, digamos, ya no estuvo en los foros. Y luego en la entrevista con el presidente Jimmy Morales, recuerdo que cuando me saludó me dijo, la felicito porque es joven y tiene un currículum impecable. Las personas con las que he hablado, ninguna me ha referido cuestiones negativas de su persona. Haber llegado hasta aquí fue realmente importante. ¿Qué le preguntó Jimmy Morales en esa entrevista? Me preguntó qué me había motivado a participar, me preguntó también cómo sería mi actuar en determinadas situaciones y yo le dije tendría que ver el caso, analizarlo y definitivamente hacer el trabajo que cualquier fiscalía tiene que hacer, que es la averiguación de la verdad, el establecimiento de los hechos. ¿Dio alguna situación específica, así en plan sí o algo así, que es lo que le obsesionaba en esa época él? Le sigue obsesionando en gran medida. Pero... Recuerdo que me mencionó un caso en particular, yo creo que no viene al caso discutir sobre ese caso, pero no quise entrar a hablar sobre el tema, pues de la manera más elegante que pude evadí el punto y le dije tendría que analizar las circunstancias particulares del caso y sobre esa base pues emitir un pronunciamiento que correspondería en todo caso a la fiscalía, ¿verdad? ¿Y cuánto duró la entrevista?
Debe haber durado una media hora en esos momentos de un poco, pues es una entrevista con el señor presidente, ¿verdad? Creo que duró una media hora posiblemente. Y bueno, lo que le lleva ahí a pasar el corte de los 6, digamos, en ese momento, Sí, sí. es una experiencia como jueza. Sí, es una trayectoria en mi carrera Fundamentalmente judicial, sí, como jueza de primera instancia penal, varios de esos años al servicio de la judicatura estuve a cargo de un juzgado que gestionaba únicamente casos de alto impacto. En ese tiempo se llamaba alto impacto, hoy se llama mayor riesgo. En pocas palabras, criminalidad organizada y delitos donde estructuras operan, ¿verdad? Creo que esa fue la mayor ponderación respecto al perfil que se requería para ser fiscal general. Sin embargo, también debo decir con mucha, lamentándolo mucho, que ahora ya jueces no pasan el filtro porque en las comisiones no ponderan el ejercicio judicial como ejercicio de la abogacía, ¿verdad? Entonces es una de las principales limitaciones por que en las esa cuales, época se lo hicieron. por Digamos. supuesto, en esa época lo hicieron y lo hicieron muy bien. O sea, la meritocracia creo que sí ponderó, habían perfiles de distinta naturaleza muy buenos también. Que es un criterio delirante, ¿verdad? El hecho de que descartes a Yo los años de ejercicio de la profesión de un juez es como que eso no es abogacía. Yo creo que eso empezó en 2014 Sí. con, no sé si recuerda, un proceso de postulación en donde a los jueces colocaron unas notas realmente denigrantes porque no ponderaban ese tipo de meritocracia. Y creo que tiene que ver con el tema de independencia. El juez bien formado, generalmente, a excepción de algunos casos en particular, es sumamente independiente. El ejercicio judicial lo forma uno de una forma vertical. Tiende a que esa transparencia, esa integridad, esa contundencia judicial efectivamente se marque en el ejercicio judicial. Pero en ese tema estamos un poco en retroceso, ¿verdad? Es lamentable decirlo, pero estamos retrocediendo un poco. ¿De qué universidad es usted? ¿Mandé? ¿De qué universidad es? ¿De dónde se graduó? Yo me gradué de abogada en la Universidad de San Carlos de Guatemala. ¿Se puede decir el año? Sí, 1900. Bueno, hace ya 27 años. Luego estudié la especialización para ingresar al régimen de carrera. O sea, de una vez, y eso es lo que le iba a preguntar, termina la USAC y se mete Es que en el proceso de carrera judicial. Justamente cuando estábamos ya en los primeros años de ejercicio, que yo estaba haciendo práctica en la defensa pública penal, recuerdo muy bien, justamente en ese procedimiento inicia la primera convocatoria en el contexto de la primera ley de carrera judicial que hay en Guatemala, que su vigencia fue en el año 2000. Entonces, en el 99 sale la convocatoria para la primera promoción de jueces de primera instancia en el régimen de carrera judicial. Fuimos 25 profesionales seleccionados y dentro de ellos muchos se mantienen todavía en el ejercicio. Yo, a raíz de ciertas circunstancias, salgo en julio de este año, porque desde 2014, bueno, desde 2009 empezó nuestro trabajo. Yo estaba en ese tiempo en la Asociación de Jueces y empecé a ver cómo esas organizaciones gremiales estaban siendo atraídas por determinados grupos que ya estaban gestando el tema de la selección de magistrados para las salas de apelaciones y Corte Suprema de Justicia. Al percibir eso, porque uno que es juez, siendo juez, tiene esa habilidad de percibir cosas que tal vez en otros ámbitos no se hace, ¿verdad? Entiendo que ustedes también deben tener el mismo olfato, pero esa visibilización que ya se tenía de ese permeado que estaba haciendo las comisiones de postulación para seleccionar determinados perfiles, no necesariamente por su meritocracia, hizo que
hiciéramos acciones, tomáramos acciones para ir evidenciando que era necesario darle fortaleza a la carrera judicial, porque era una manera, la única manera que teníamos de que se garantizara la independencia, y proponíamos que se hiciera la selección de una forma mixta, es decir, jueces de carrera, y como el régimen de Guatemala es semiabierto, entonces, sí, que más externa. que nutrirlo con abogados en ejercicio de los mejores perfiles y posiblemente defensores, fiscales, etcétera. O sea, una composición, porque son 3 magistrados los que integran una sala, y no digamos la Corte Suprema, que son 13, en donde se hiciera una composición diversa, pero ponderando adecuadamente la carrera judicial de los mejores, no de quienes hicieran más activismo o se plegaran a ciertos intereses, sino de los mejores perfiles, ¿verdad? Eso inició en 2009. En 2014 nosotros ya teníamos el panorama completo de cómo se daba cómo se gestaba todo esto, e hicimos una manifestación pública pidiendo el respeto y el reconocimiento al régimen de carrera. Eso llevó a que una de las primeras decisiones que la Corte, que había estado suspendida para tomar posesión, al tomar posesión, la primera decisión fue ordenar mi traslado para Huehuetenango. Con ese traslado yo sabía que venía el traslado de 150 por lo menos jueces, entre ellos jueces que estaban gestionando casos muy importantes. Todos los casos son importantes, pero muy relevantes, digamos, para la justicia. Yo informé de esa situación y inmediatamente se sale diciendo públicamente sí, que el traslado se debe a otras razones, justificando, ¿verdad? Y dije, bueno, yo pongo mi expediente a la vista para que se vea que mi juzgado está al día. Y ya saben que en Año Nuevo, metas nuevas, muebles nuevos, San Miguel tiene 5 combos de escritorios que van desde los 500 a los 1100 quetzales, y los puede conseguir activando el código Tangente SM en la página web o al WhatsApp del 2268-0808, 2268-0808, poniendo Tangente SM. Indican que se enteraron por este podcast y aplica únicamente en la página web y en el WhatsApp, ¿verdad? Pero háganlo y tienen acceso a esos 5 combos de escritorios de entre 500 y 1100 quetzales. No desperdicien la oportunidad. Y solo para poner eso en contexto, digamos, esa clase de traslados no se harían con alguien que lleva 27 años de carrera, que ha estado en juzgados de alto riesgo, que ha visto casos importantes, normalmente traslados que además no son deseados por el juez. Tiende a respetarse cierta jerarquía, ¿no?, de la carrera judicial. Eso pasa así en todos los países. Lo que pasa es que, claro, a nivel judicial hay un estándar internacional que está dentro de nuestro sistema legal, que es el principio de inamovilidad, como uno de los principios que garantizan precisamente la independencia del juez. Entonces, cuando a un juez se le traslada únicamente porque no existe no hay una razón que se pueda señalar la causa del traslado, eso es un traslado arbitrario, por así decirlo, ¿verdad? Cuando un juez no está respondiendo al diseño, digamos, del sistema de justicia, pues obviamente o tiene un comportamiento inadecuado o entró en un conflicto muy marcado con el personal, lo que sea, pues se realiza un procedimiento de traslado motivado en donde hay que darle audiencia al juez informando de los motivos a efecto de que él pueda pronunciarse y decir, ¿verdad?, pronunciarse respecto a eso, y luego el órgano rector toma en cuenta lo que dice el los demás elementos, y dependiendo de lo que pese más, toma la decisión de si procede o no el traslado. En esa oportunidad la Corte de Constitucionalidad me amparó y el traslado no pudo ser ejecutado. Luego vienen una serie de circunstancias durante el ejercicio. Yo siempre me he mantenido activa, yo participé en 2020, por ejemplo,
cuando fue la elección de Corte de Constitucionalidad, la suplencia, competí, ¿verdad? claro, competí con la... ¿Le perdió por? Creo que fueron 68 60 puntos en la última mesa. En la 68 votos. Fue una diferencia Sí. realmente mínima. Mínima, yo me acuerdo, fue Claudia Paniagua, hoy sancionada por Estados Unidos por el tema Van Trapp. Que el que ganó pero por una milésima prácticamente, sí, ¿verdad? O sea, un 0.1% de los votos, claro, algo claro. así. Digamos, esa oportunidad, tuvimos ese acercamiento más a nivel gremial, ya fuera del organismo judicial, ya más macro, digamos, a nivel de gremio de abogados y profesionales de las ciencias afines. Y como le digo, el resultado fue bastante alentador en el sentido de decir, bueno, sí se pueden lograr los objetivos cuando el gremio responde y darle ese voto de confianza, ¿verdad? Entonces, eso, a mi salida al organismo judicial, la cual se motivó porque en este año 2024 yo cumplía nuevamente quinquenio y entonces la Corte sin ninguna motivación dice, renova mi periodo, pero la trasladamos. Y entonces, obviamente, como la Corte de Constitucionalidad estaba integrada de la forma que ya vimos, y las decisiones que se estaban tomando no eran precisamente ponderando el tema de fortalecimiento de la carrera judicial, más bien ignorando esos estándares, esos parámetros y esos principios legales y la propia normativa. Tengo entendido que no se amparó de manera inmediata y entonces yo decidí que como el único acto de protesta que me quedaba era renunciar. ¿Y esta vez dónde la querían trasladar? La otra vez A fue Misco, de hecho, el traslado, digamos, no era tan doloroso no en era términos tan doloroso, pero si yo había dicho personales, pero si yo había dicho en 2014 que el traslado bajo esos presupuestos era ilegal, sí. Claro, el lugar no me convenía por razón de distancia. No iba a decir en 2024, como ahora sí me conviene, ahora ya es legal, ¿verdad? Seguía siendo ilegal por mucho que me conviniera. Y yo creo que esa decisión a veces no se comprende cuando se actúa con base a esos principios. No se entiende decir, bueno, pues si te conviene, ¿por qué vas a protestar, verdad? No, es que el tema es la legitimidad y la aplicación de la normativa de forma coherente que vaya en beneficio de ciertos principios que benefician al gremio. Transdoc, como siempre les decimos, es la feria permanente del empleo en este 2025. Aprovechen la oportunidad, que son básicamente 2.000 oportunidades diarias, y consigan el trabajo ideal, el trabajo que se merecen. Pueden visitar a la página web transdoc.com o escribir al contáctenos@transdoc.com. Con tantos años de carrera judicial, después de haber sido casi por muy poquito suplente de la CC, estar en la lista de 6 para ser fiscal cuando fue elegida por primera vez Consuelo Porras, después de, digamos, una trayectoria como la suya, ¿ha notado una degradación del sistema de justicia? O sea, me parecía entender, por lo que decía, que sí hubo unos primeros procesos de mérito que además han llevado a tener a buenos jueces dispersados por el sistema, sí, y que poco a poco ha ido degradándose. No sé si esa es su visión. Digamos, deberíamos entenderlo como este proceso de reforma procesal penal que se dio en el año, que entró en vigencia en el 94, y que estaba acompañado por determinadas instituciones que trabajaban en esta implementación y que asesoraban y todo lo demás, que además fue un proceso que abarcó a la mayoría de países de América Latina, que es el procedimiento acusatorio, que es garantista, que tiene ciertos principios, y entonces con esas reformas que estaban, también se implementó la reforma del sistema judicial que se llama carrera judicial y que ahora solo tiene 2 escalones, pase e instancia. Ya no hay salas, ni mucho menos Corte Suprema. Entonces, digamos que eso iba acompañado de una serie de formaciones, capacitaciones constantes, aplicación de las mejores prácticas, un sistema de supervisión adecuado,
una serie de mecanismos que administraban la carrera judicial. Usted se recordará que el propio consejo de la carrera fue ahora, de alguna manera, le quitaron muchas facultades, entonces ya no es un órgano preponderante dentro del sistema de carrera judicial, es un órgano auxiliar más bien, pero no tiene la relevancia que estaba pensado en la ley. Entonces, todo este acompañamiento y todo esto fue, creo que debilitándose y se fueron cerrando las posibilidades. Antes era muy normal ver una Corte Suprema que le abría las puertas a la cooperación internacional. Poco a poco eso, por alguna razón, dejó de serlo. Y entonces ya no se produjo todo ese sistema de fortalecimiento del tema de carrera, que va acompañado de esa trayectoria que va formando a los jueces desde su curso inicial hasta su desempeño, durante todo su desempeño. La meritocracia dejó de ser una herramienta utilizada para la promoción y demás, para becas, para un montón de cuestiones en donde la meritocracia pues rinde, especialmente en los temas de postulaciones. Y entonces eso generó de alguna manera que se perciba ese retroceso en el sistema de garantías, especialmente en el tema de justicia penal, en algunas judicaturas, no estoy diciendo que en todas, en algunas judicaturas, pues que es públicamente conocido. Después, digamos, de todo de toda esta experiencia, vamos a decirlo así, ¿qué cree que le hace falta al Colegio de Abogados para poder apoyar un mejor sistema de justicia? O sea, bueno, que supongo que es parte de por qué se quiere presentar aquí. ¿Qué papel juega en medio de todo esto? El Colegio de Abogados, digamos, está llamado a ser un referente jurídico, es decir, él administra la carrera profesional de los agremiados. ¿Sí? Entonces, a partir de la ley de colegiación obligatoria, los profesionales del derecho y las ciencias jurídicas y sociales ahora, que se llaman carreras afines, sociólogos, politólogos, criminólogos, internacionalistas y demás, se adscriben o se registran en un colegio profesional que es el que determina si ha habido un ejercicio ético de la profesión a través del Tribunal de Honor, pues que está llamado a verificar eso o a conocer las denuncias que con relación a ese ejercicio se presenten. Entonces, si el profesional se encuentra activo o no se encuentra activo, si fue inhabilitado por alguna razón, eso va a constar en los registros, su capacitación constante, pero debidamente formulada. Así como tenemos, por ejemplo, el régimen de capacitación de la Escuela de Estudios Judiciales en el sistema de justicia, y entiendo que la unidad de capacitación del Ministerio Público, en donde yo he participado también en ambos cuerpos formadores, he participado activamente. El Instituto de la Defensa Pública Penal tiene también, y muchas entidades tienen. El Colegio de Abogados y Notarios tiene la unidad académica, que está llamada a formar a continuar formando a los profesionales que están en ejercicio posiblemente liberal, que son asesores, que son, digamos, y en general a todos los profesionales del derecho y de las ciencias afines. Además, tiene que tener una unidad especializada en investigaciones de cuestiones sociales y demás para poder pronunciarse adecuadamente cuando es necesario. Vemos con tristeza que el colegio guarda silencio en momentos coyunturales en donde su pronunciamiento no tiene por qué ser a favor o en contra de ella, sino objetivo, fundado en investigaciones, fundado en determinación de circunstancias, y tiene todas las herramientas para hacerlo. Tiene a su lado a los mejores profesionales para hacerlo, pero no hay ese acercamiento entre el colegio y los profesionales agremiados. Conviértanse en una familia Bravecto, dándole a su mascota Bravecto, con 1 año de duración inyectable,
un mes de duración de pastilla masticable en pet shops, agroservicios y veterinarias. Pavecto Plus para gatos, pipeta de veterinarias, pet shops y agroservicios, todos con el distintivo del holograma, que te demuestra que el producto ingresó de forma legal, que a veces venden por ahí algunos que no lo ingresaron, siempre busquen el holograma y demuestran también que se han colocado, se han distribuido en las bodegas de Bravecto, ¿no? Búsquenlo y conviértense en una familia Bravecto. Vamos a poner ese escenario. Un colegio de abogados dirigido por Pati Gámez y su equipo se pronunciaría por supuesto por algo como los casos alrededor de las elecciones, como la salida de Sisi, como algunos casos de persecución, ¿qué harían en esas circunstancias? Depende de la situación. El colegio tiene la obligación de someter el hecho a verificación y ver si tiene relevancia con el ejercicio que hace de la dirección de las carreras de las carreras profesionales de abogados y ciencias afines, y entonces para eso están las herramientas que tiene para hacer el análisis, la verificación y en su oportunidad tomar la decisión de si es necesario un pronunciamiento y en qué sentido se haría ese pronunciamiento. Pongamos un ejemplo. Yo voy a ponerlo, si me permite. 12 de julio, creo que fue 12 de julio de 2023, después de que pasa el 25 de junio a segunda vuelta el partido Semilla y gana 23 diputaciones, la CESI saca un caso en 15 días, después de que intentaron revisar las actas, algo inusitado en las elecciones por otra parte. Saca un comunicado diciendo que el juez, por sus santas narices, suspende los derechos de Semilla y ya no puede presentarse a la segunda vuelta. En esa circunstancia, ese virtual colegio de abogados se pronunciaría, ¿y cómo se pronunciaría? Bueno, en primer lugar, vamos a pensar en que en un caso concreto nadie se puede pronunciar en el sentido particular, digamos, pero en un sentido general, a través del pronunciamiento de una circunstancia que esté afectando al gremio o lo que el gremio debe servir al país. En ese sentido se puede hacer una exhortación hacia que la actuación de los profesionales, en este caso del derecho, fungiendo en determinada función de fiscalía, de jueces, de demás, sea respetando las normas del debido proceso, las garantías judiciales y demás. O sea, ¿en este caso? Por ejemplo, para ponerle en ese caso, digamos. Pero no es que el colegio se deba pronunciar específicamente en un caso determinado. O sea, un juez puede suspender, o está en debate si un juez puede suspender antes de segunda vuelta a un partido político que ha pasado a esa segunda vuelta. Digamos, en este caso la opinión se la haría yo como abogada. Pero el gremio no, porque a mí sí me ha faltado mucho el gremio sabiendo en estos momentos que atentan contra el núcleo duro del Estado de Derecho. Es un atropello absoluto lo que se intentó hacer, es golpismo puro y duro. Yo creo que no es tan polémico ni creo que sea tan relativo poder salir y decir esto está mal. No, un juez no puede decidir por encima de los votos de los guatemaltecos, que ya se ha demostrado que eran como 600.000 votos que querían tirar a la basura, y yo no sé, que pasase a segunda vuelta el candidato oficialista de Vamos o algo así. Es suficientemente grave como para poder tener una postura, ¿no? Como colegio, no digo particular. Por supuesto, yo lo que creo es que el colegio de abogados y notarios lo que tiene que hacer en todo caso es pedir que se respeten las garantías y que se actúe con transparencia y objetividad, que son nada más y nada menos que recalcar lo que está escrito tanto en la Constitución como en las normas ordinarias y demás. Es decir, cada institución tiene el funcionamiento y la rectoría de ciertas cuestiones. Por ejemplo, el Tribunal Supremo Electoral tiene la rectoría en su momento en un proceso de elecciones. Y entonces interferir, digamos, en ese tipo de cuestiones es muy complejo al momento de que la ciudadanía, que es en nombre del pueblo de la República de Guatemala que administramos justicia, vea que hay una
integridad en lo que se resuelve, una objetividad en lo que se actúa y que todo está con base en los principios, por ejemplo, en este caso, tratándose un proceso penal de transparencia, Sí. que va de la mano con la publicidad, dando lugar a la oportuna defensa y demás. Todo se reduce en el respeto a las garantías judiciales. Entonces, porque es lo que le da contundencia al sistema. Pero estamos de acuerdo que no se cumplieron en este caso que yo estoy diciendo. Lo que estamos de acuerdo es que el colegio en todo caso evitó pronunciarse. Sí. Y que lo debió haber hecho, en qué sentido, tenía que haberse analizado, puesto a discusión en la mesa y en su caso pronunciarse en algún sentido, no necesariamente a favor. Mi pregunta va en si yo lo hubiese hecho. Claro, bueno, y la opción que representa, que supongo que algo como esto está bien claro, ¿no? Claro, la garantía que tienen es que yo sí discuto las cosas, yo sí las pongo sobre la mesa, que no tengo temor de que ciertos temas sean tratados, que tengo el profesionalismo para hacerlo con la técnica necesaria, con buscar las herramientas que son, tener la horizontalidad que manda la democracia de discutir con mis pares en junta directiva lo que está pasando, cómo está pasando, escuchar y asumir una decisión colegiada. Yo creo que eso es lo que se espera de un presidente de un colegio de abogados y notarios de Guatemala, que tenga la contundencia y la valentía y que no esté atado, que no tenga ataduras, claro. Porque las ataduras muchas veces son las que nos amordazan. Yo creo firmemente que son las ataduras las que nos silencian. Y eso es lo que no debe pasar cuando se asume una responsabilidad como dirigir un colegio tan digno como es el Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala. Solo para cerrar el tema, a nivel personal, ¿qué piensa? Sobre lo que es el caso que hemos planteado, digamos. Porque... Bueno, digamos, ahora que soy abogada de ejercicio, sí, la ventaja es que ya tengo más libertad. Claro. Se recuerda que si me hubiera preguntado eso cuando era jueza, le hubiera dicho... ¿No se hubiese podido presentar si eres jueza o sí? Sí, se puede, porque es un trabajo gremial ad honorem, o sea, es una dirección que se realiza de un cargo meritorio que no es un trabajo, digamos. Bueno, Patricia Gámez, la ciudadana, ¿qué piensa cuando vio a Curruchiche hacer eso? ¿Qué pensó? La ciudadana, abogada independiente, si tengo que dar mi opinión, yo creo que el trabajo de la Fiscalía está en el artículo 5, ni más ni menos, que dice: el proceso penal tiene por objeto la averiguación de un hecho señalado como delito o falta, el establecimiento de las circunstancias en que pudo ser cometido y demás. De manera que lo primero que tiene que hacer el Ministerio Público es determinar si existen indicios de la comisión de un hecho delictivo que llame al Ministerio Público a intervenir. En ese momento, si estamos en proceso electoral, el problema es que hay una limitación de un ente rector que está dirigiendo el procedimiento electoral y que además tiene rango constitucional. Entonces, teniendo rango constitucional, interferir en ese proceso que pone además en vilo la institucionalidad del país es muy complejo. Y además, yo no lo veo conveniente, ¿verdad? Independiente de que sea cualquier partido, que sea cualquier ente, el derecho a investigar está, pero primero se investiga, se forma el caso, se adquieren, se consiguen todas las evidencias posibles y se procede, si hay que proceder. Pero en volver turbio un proceso electoral, y más cuando es por una institución del país, el problema que genera es esa falta de confianza de la población en sus sistemas, tanto de justicia como sus sistemas democráticos. Como siempre nos gusta mencionar a nuestro patrocinador Piedrasanta. Vayan a visitar piedrasantacu.com o visiten las tiendas en Géminis 10 y en la quinta calle 755 de la zona 1. Ya saben, Piedrasanta, la legendaria, más grande editorial que hay en Guatemala, y nuestros amigos, nuestros fieles patrocinadores, Piedrasanta. Obviamente, esta elección está directamente conectada con el proceso de fiscal general de 2026. Más que nada porque... no debería estar, ¿verdad? Pues está conectado porque son dos espacios que se deciden que van a ser ocupados para 2026, y yo creo que todo el mundo tiene eso en mente.
¿Cuál es su comprensión general sobre los últimos 10 años? Se cumplen ahora, en abril, 10 años del caso de La Línea, que vino a cambiar mucho el gremio de abogados, el sector justicia y demás. Se ascribe a esta idea de que hay que parar el péndulo, que estos 10 años han sido 10 años donde se persiguió a un sitio, un lado, digamos, del espectro y luego se ha perseguido al otro o demás. ¿Cuál es su comprensión general de todos estos 10 años, lo que ha pasado en el sector justicia? Yo, habiendo sido jueza durante tantos años, un cuarto de siglo realmente, es bastante, lo que creo es que la polarización y la justicia no tiene precisamente lado. Es decir, la justicia no se puede polarizar, la justicia es neutral. Eso no significa que cada persona que trabaja en el sistema de justicia no tenga sus propias ideas, pero el principio de abstracción que tiene que tener uno cuando esa neutralidad le tiene que marcar el ejercicio profesional, y eso lo ven a nivel periodístico, por ejemplo, esa neutralidad en el análisis de los hechos con base en las pruebas y el derecho, no permite que se dé ese, o no debería de permitir más bien, porque de hecho sí pasa, que haya ese péndulo que usted habla de vencidos y vencedores, y mucho menos de revanchas o de ahora me las pagas. La justicia no sirve a ese objetivo. Cuando hacemos eso, lo que estamos es instrumentalizando el sistema de justicia, y eso no se vale. No se vale para los ciudadanos, que es en representación de quienes nosotros ejercemos la justicia, ni se vale para los sujetos que van a estar dentro de ese proceso de siendo sindicados, por ejemplo, o víctimas. Entonces, el artículo 5 termina diciendo que el derecho a la tutela judicial efectiva manda que se responda a los legítimos intereses tanto del sindicado como de la víctima. Es decir, que es un proceso que pondera no solo el hecho de que una persona ha sido víctima o una institución o lo que sea, y que hay una persona sindicada que es inocente hasta que las pruebas vayan destruyendo esa presunción de inocencia hasta la plena certeza que se da al momento de la emisión de la sentencia. Es decir, el problema es que en Guatemala se ha politizado la justicia, ¿verdad? Sí. Y se ha judicializado la política. Y yo creo que ahí es donde tenemos que, como ciudadanos, sentarnos, analizar y decir dónde estamos y hacia dónde queremos ir. ¿Y quién lo hizo? ¿Quién judicializó la política y politizó la justicia? Bueno, las personas que tenían intereses en ello, diversas personas que tenían intereses. Pero digamos, en la comprensión de lo que pasó en los 10 años, ¿fue CICIG y fue el otro grupo? ¿O solo fue el otro grupo? ¿O solo fue CICIG? Porque dependiendo a quién le preguntes, y seguro que si sentase aquí, que no se va a hacer, ¿verdad? Porque son 11 planillas, ¿verdad? Son 11 planillas. Son 11 planillas de gente muy poco interesante. Al único que sí le he extendido invitaciones a Roberto López Villator, ¿Ah, sí? que creo que me ha bateado completamente. Pero Okay. a mí es alguien a quien sí me gustaría entrevistar, y yo de una vez abro estos micrófonos para cuando de haber una segunda vuelta podamos, quien sea que pase a segunda vuelta, podemos venir aquí a tener los tres. Claro. Una conversación, no necesariamente un debate, pero sí una conversación sobre hacia dónde vamos a llevar el colegio de abogados o hacia dónde van a llevar el colegio de abogados. Dependiendo de quién le preguntes, va a decir una cosa u otra, ¿verdad? Va a decir los dos grupos lo hicieron, un grupo lo hizo, el otro grupo lo hizo, aquí hay un grupo, aquí hay una lucha por la justicia, aquí hay una lucha ideológica, aquí hay una lucha de mafias contra reformistas, no sé. ¿Cuál es esa comprensión? O sea, después de haber dicho directamente que La comprensión personal que yo tengo es que cada funcionario tiene una responsabilidad sobre la cual responder. Tiene una atribución y una función que le manda a rendir cuentas de lo que hace. Entonces, si una persona es designada, por ejemplo, en la fiscalía o en la judicatura o en la defensa, depende del rol que le toque desempeñar, va a ser su función conforme a los parámetros que la ley le permite, pero no buscándole el sesgo a la ley. El problema es que yo creo que en Guatemala se ha aplicado demasiado el tema de echa la ley, echa la trampa. Y yo creo que es tiempo de que los ciudadanos que queremos y que sostenemos un principio democrático en nuestras raíces, yo soy
fui adolescente en la época de los 80, de manera que yo tengo bien ese respiro hacia la democracia y lo tengo como un anhelo, como una inspiración de vida, y fui formada en esa época. Entonces, para mí los principios democráticos son los que me han resultado más propicios para el desempeño. ¿Qué significa eso? Que la libertad lleva a que yo puedo hacer como ciudadano aquello que la ley, todo lo que la ley no me prohíbe, pero como funcionario solo puedo hacer aquello que la ley me permite. Y la ley no le permite, por ejemplo, a fiscales pronunciarse políticamente, ni a jueces. Hacer videos de TikTok amenazando a Mara. No, por supuesto que no. Eso en un sistema de verdad, de control, de responsabilidad, por lo menos a nivel ético y a nivel de régimen sancionatorio, por ejemplo, en el ámbito administrativo, que todas las instituciones tenemos un régimen sancionatorio y el colegio lo tiene a través del Tribunal de Honor, mínimo tendría que ser un señalamiento, un reproche a esa conducta para reconducir esa conducta a lo que es correcto. Y lo que es correcto es que como representantes de la ley tenemos que actuar en honor a ello. O sea, no nos representamos a nosotros mismos. Yo no soy Patricia Gámez cuando estoy ejerciendo la judicatura. Soy la representante del sistema de justicia y lo que yo haga a nivel público o privado va a salpicar a mis compañeros. Y no es justo porque muchos nos hemos esforzado por formar una carrera íntegra, intachable y ser salpicados por conductas de otros no es justo. Esa parte creo yo que es la que como gremio tenemos que ver, que a veces cargamos con responsabilidades de otros. A mí se me señala, por ejemplo, de que ¿qué hizo tal institución? Bueno, que respondan ellos por lo que hicieron. Yo voy a responder por lo que yo hago o lo que yo hice, no por lo que ha hecho otra persona o por lo que se haya utilizado una institución para fines perversos. Es decir, la responsabilidad y además que como Estado de Guatemala tenemos una responsabilidad internacional. O sea, una cosa es que violentemos garantías y derechos a nivel nacional, pero luego el Estado va a ser demandado a nivel internacional. ¿Y quién responde entonces por esas condenas que recibe el Estado de Guatemala? Ya no hay una repetición, o debería haber una repetición en contra de estos funcionarios empleados que han tergiversado la función que se les ha encomendado para utilizarla o instrumentalizarla al servicio de cualquier otro interés. Eso no debe ser. Yo entiendo entonces que la diferencia de cualquiera de los, sinceramente, de los candidatos de las otras 10 planillas, ¿verdad? Y la de la planilla 10, que es la planilla 8, digamos, es el mismo grupo que representó a la planilla 8, Goyo Saavedra, en el proceso de Cortes. Más o menos es la misma coalición, ¿verdad? La que está detrás. Sí, más o menos, digamos, los grupos que organizan. Porque lo que pasa es que la participación gremial... sí, es dinámica, digamos. Es dinámica, digamos. Y lo que se hace cuando hay una postulación es que los grupos afines, digamos, los que tienen intereses afines, y de lo cual yo me cuidé precisamente de que la motivación de postularme o apoyar mi postulación fuera sin compromisos, sin ninguna cuestión, no servirle de testaferro a nadie. Sí, porque muchas, ¿verdad? Entonces, así es. Actuar de forma directa, porque igual de forma directa va a ser que se va a rendir cuentas al agremiado en las asambleas, en las discusiones de junta directiva, y ahí es donde los intereses salen a la vista, ¿verdad? Entonces, esa parte, digamos, hay que cuidarlo mucho para poder hacer un ejercicio independiente, pero responsable de la alta función que significa dirigir un colegio de abogados. Entonces, como decía, de las otras 10 planillas a esta, veo que ustedes sí están planteando pronunciarse abiertamente sobre temas importantes para el Estado de Derecho y aplicar un régimen sancionatorio, pues pronunciarse, no vamos a volver a repetir la retahíla de explicación, analizar, digamos, jurídica que hemos dado, pero sí tener una voz, ¿no? Tener una voz. La segunda es aplicar un régimen sancionatorio, ¿verdad? Bueno, es que el Tribunal de Honor para eso está.
pero está un poco abandonado eso, ¿no? Bueno, entonces ellos tendrán que retomar su función y Vale. a hacer lo que están mandados a hacer. ¿Qué otra cosa hay que hacer en El el Colegio régimen de Abogados? prestaciones del colegio Llora Sangre es un régimen que está dirigido únicamente para el de jubilación, por lo menos es únicamente para notarios y los demás profesionales tenemos que aportar de forma voluntaria si queremos ser alcanzados. Hay muchos profesionales que no están alcanzados por el régimen de servicio civil, por ejemplo, o algunas instituciones que tienen su propio régimen de jubilación, pero la mayoría de abogados que no ejercen el notariado no están alcanzados por ese régimen y necesitan ser alcanzados, porque una cosa es cuando uno tiene la vitalidad para trabajar y desempeñarse, pero otra es cuando vienen las enfermedades, cuando viene la incapacidad, cuando viene la vejez u otro tipo de cuestiones que necesite el acompañamiento del colegio y atender esas legítimas necesidades de una forma obviamente no paternalista, sino mediante un procedimiento debidamente señalado. No utilizar los recursos del colegio para fines ajenos al interés genuino de los agremiados y que llegue además de manera general, lo más general posible, porque hay actividades que solo se hacen particularmente con ciertos fines y no alcanzan a la totalidad de los agremiados o no les dan la posibilidad. Tal es el tema de las capacitaciones. Las capacitaciones tienen que ser programáticas, tienen que ser atendibles a las necesidades del agremiado. El agremiado que no tiene tiempo, por ejemplo, de ir presencialmente a una capacitación, están, usted sabe, los cursos asincrónicos debidamente formulados en plataforma. O sea, para que no sea la entrega de un diploma la principal motivación de que un profesional vaya a capacitarse, que sea el contenido más que el diploma. El Congreso Jurídico que no alcanza las carreras afines, un Congreso Jurídico que ya debería llamarse un Congreso Jurídico Social, por lo menos, ¿verdad? Para que los temas sean generales, debidamente pensados. Antes, yo recuerdo muy bien, hace 25 años se hacían ponencias, se sacaban a concurso las ponencias y las mejores eran los que exponían el Congreso Jurídico. Era un congreso que traía invitados internacionales, o sea, retomar esas buenas prácticas que llevaron al Colegio de Abogados a ser un referente de verdad jurídico y que manda la ley además que sea un referente jurídico. Y devolverle esas funciones efectivas, vigentes, positivas al Colegio de Abogados que actualmente las tiene en la ley pero no en la realidad. Entonces, todo ese tipo de cuestiones, un manejo transparente y eficiente de los fondos. Hay un comité asesor de inversiones al que se ignora completamente. Sí, porque son millones lo que maneja el Colegio de Abogados, ¿verdad? No o sea, es una cantidad importante, digamos, o sea, tienen que haber intereses genuinos y legítimos que atiendan única y exclusivamente a los agremiados. No puede ser que, por ejemplo, hay una planilla, que es la planilla que está ahorita en el Colegio de Abogados, en donde la Junta Directiva por ley tiene prohibición de reelegirse, pero utilizan a la unidad académica para perfilar a la persona que va a lanzarse. ¿Qué es lo que ha pasado ahora? Con mayor oportunidad y ventaja en las elecciones, además. Eso va a depender de que el agremiado se informe y razone la motivación de su voto. ¿Y quién es el que, o sea, que era el director de la unidad académica, ahora es candidato en unas planillas? Es la planilla 3. El licenciado Madrazo, o sea, hay que hablarlo realmente. Sí, porque, hermano digamos, de un diputado de todos, ¿verdad? Bueno, pues digamos, es una de las cosas que Solo a nivel gremial tenemos que tener la valentía de decirlas, porque somos los pares los que a veces nos censuramos en decir, mira, esto que estás haciendo está afectando la imagen del gremio, no es correcto porque estás yéndote sobre una norma que, si bien es cierto, no hay una prohibición legal para que el que dirige para que el que está perfilando por la unidad académica participe, porque la prohibición es para la Junta Directiva, pero se está haciendo la vuelta a la ley. Sí, porque hay una reflexión que es: le estamos prohibiendo al que está en la presidencia precisamente para que no utilice los recursos del mismo colegio para poder reelegirse, pero
en este caso el fondo de la cuestión es el mismo. Están utilizando los recursos del colegio para ver si se reelige el mismo grupo, porque es exactamente el mismo Entonces grupo. Hay que tener, que es el de Néstor Vázquez, el de Aspa, el que ya habíamos hablado mucho en el proceso de cortes. Claro, hay que tener, digamos, a nivel de gremio, la valentía, sin faltar el respeto, de decirnos las verdades y de decirnos lo que consideramos que debe ser. ¿Por qué? Porque ese es el referente jurídico que se espera del gremio. Ese es el referente. Cuando hablamos del colegio de abogados, pero si en el colegio de abogados se hace tal cosa, no. La mayoría de integrantes profesionales del gremio está revestido de una dignidad y de una respetabilidad que, digamos, nos lleva a decir: soy orgullosamente abogado, soy orgullosamente sociólogo, politólogo, criminalista, y estoy segura que los profesionales de las ciencias afines estarán de acuerdo en que esto es lo que se espera del colegio, y la mayoría de abogados y notarios en Guatemala también lo piensa de esa manera, encabezado por quienes integramos la planilla 10, que estamos dispuestos a dar el paso para que esta situación realmente cambie, que no sean ofrecimientos de campaña, que sean compromisos los que se adquieren ante el agremiado y luego se ejecuten tal cual. ¿Quién paga su campaña? Mi campaña, por lo menos yo no recibo financiamiento. No hay, o sea, el grupo no tiene un financiamiento para eventos, no, para cosas. ¿Cómo hacen eso? Utilizamos las redes sociales, los conocidos, los que nos refieren, los que quieren colaborar con mantas, los que quieren. La campaña pero en un momento es dado, bastante algún orgánica. Evento habrá así de un restaurante, sí, cosas por ejemplo, así. ¿Eso cómo se hace? Yo hice mi primera gira a Oriente, a Cuilapa. Tuve un desayuno con líderes de Cuilapa. Yo pagué el desayuno. Bueno, mi esposo lo pagó. Luego fuimos a Jutiapa con 2 colegas de la junta directiva y otros acompañantes del equipo y demás. Y entonces reunimos nosotros y volvimos a pagar el almuerzo. Luego fuimos a Asunción Mita, de donde tuvimos un desayuno, el cual pagamos nosotros. O sea, yo le puedo dar fe de ese evento que, digamos, fue organizado de la forma más, realizado de la forma más orgánica, genuina y espontánea que podía haber sido. No invertimos recursos porque, como le digo, el compromiso de asumir la junta directiva es ad honorem, y entonces no sé cuál sería el interés de invertir grandes recursos en una campaña por tener el acceso, más que fuera por el poder mismo, y eso no se vale tampoco. ¿Y de sus competidores quién paga las campañas? Ellos son campañas un poquito más caras, ¿verdad? Yo creo que eso habría que pedirle cuentas a ellos. Yo creo que el tema de la rendición de cuentas es algo a lo que nos tenemos que sentar y decir. ¿Cómo lo regula eso el colegio de abogados? No hay regulación al respecto, y tendría que haber una mínima regulación de parámetros, es decir, sí tendría. Techos de campaña, transparencia. Cuando hay una situación que de hecho se da, el derecho tiene que intervenir. Eso lo sabemos todos los juristas, ¿verdad? Cuando hay una situación de hecho que no conviene a la sociedad porque le hace perder los principios que la sustentan, hay que regular. Porque si la conducta no se autorregula, hay que ponerle límites. No sé si es comprensible lo que estoy diciendo, sí, pero si pasa eso, entonces si hay un hecho en donde se. Es que siempre se ha hablado de financiamientos incluso que vienen de crimen organizado, un tanto oscuros en el proceso de colegio de abogados. O sea que sí se invierte muchísimo dinero y que hay gente que invierte muchísimo dinero y, como dice usted, no hay control de dónde vienen esos recursos, ¿verdad? Pues entonces habría que generar una investigación, ¿verdad? Y deducir en su caso responsabilidades. Pero si tiene la percepción de que las otras campañas son más caras que la de usted. Bueno, a nivel general es evidente que hay aprovechamiento de ciertos recursos que son bastante fuera de lo racional, ¿verdad? Pero, como le digo, esa es una responsabilidad de cada quien que si no se ajusta, pues tendrá que ser ajustado, ¿verdad? Muchísimas gracias. ¿Ya terminamos? Sí, ya estamos terminando. ¿Alguna última cosa para digamos, apuntalar la propuesta que se le está haciendo a, ¿qué son? 40.000 abogados.
colegiados, Sí, más o menos. son por ahí más. De los cuales, por ciencias cierto, afines. participan como 15 o algo así. Sí, el 35% de hecho es posiblemente el número. El tercio de profesionales. Que eso significa que hay como 20.000, hay mucho 25.000 abogados que está en su casa que no le interesa. Al que invitamos a votar. Obvio. O sea, a quienes ya. Y solo 2.000 de esos cambian completamente la elección. A quienes responsablemente ya votan, a quienes todavía no votan porque son profesionales nuevos, especialmente a los jóvenes. A quienes han estado desmotivados, les invitamos a votar este 7 de febrero. Es súper importante que lo hagan, que se informen y que si su confianza, nos ganamos la confianza, que es una garantía que estamos dando de cumplimiento, pues nuestras trayectorias a disposición, lo hagan por la planilla 10. ¿Es el mismo sitio que la vez pasada en es en Majadas? El Club de Oficiales La Aurora, zona 13, en Guatemala. Y en los departamentos. Ahora sí va a ser el Club de Oficiales porque la vez pasada no lo fue. Sí, en el Club de Oficiales está la convocatoria. ¿Para qué viernes por la tarde? ¿Qué tráfico? Sí, ¿verdad? sí. La verdad es que conlleva un sacrificio, digamos, un compromiso, pero también la contraprestación es el compromiso que de nuestra parte estamos haciendo porque las cosas verdaderamente cambien y esperamos que así sean, sujetos a la responsabilidad que conlleva si no lo hacemos. Bueno, muchísimas gracias por haber venido a Tangente. Como digo, los micrófonos abiertos, plantearse invitar a las 11 candidaturas es imposible para nosotros. Nosotros tenemos una afinidad natural, digamos, con pues, los grupos que están detrás de la planilla 10, que estuvieron en su momento detrás de la planilla 8, muchos de ellos, pero bueno, ahí queda abierta la invitación, sobre todo para segunda vuelta. Yo sí estoy dispuesto aquí a tener conversación con quien sea que pase a la segunda vuelta, aunque sean algunos de los mafiosetes que están ahí, lo estoy diciendo yo, no lo está diciendo la candidata, que están ahí en la lista. La planilla 1, por ejemplo, es una planilla del MP, digamos, es la planilla de Consuelo. La planilla 3 es la planilla del magistrado Néstor Vázquez de ASPA, dirigida por el hermano de un diputado de todos. Y bueno, están personajes como el rey del tenis y demás ahora ya compitiendo directamente. Galvez también tiene su propia planilla, ese tipo de cosas. Sea quien sea que quede, los micrófonos de Tangente están abiertos. Muchísimas gracias Gracias a usted, Daniel, por haber por abrirnos ese espacio. Es el único espacio que tenemos o es el tipo de espacios que tenemos para proyectarnos, ¿verdad? Hay que ser escuchados. Suerte en estos 10 días de campaña y ustedes, ya saben, dennos a seguir, sigan nuestras redes sociales. Denle las notificaciones en YouTube, plataforma de podcast favorita, Tangente GT. Nos vemos en la siguiente.